Buenos días, hermanos. La palabra de Dios dice en Salmos 48:1: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Es un gozo tener el privilegio de adorar a nuestro Dios en este primer domingo de junio. Sean todos bienvenidos a este culto. Llamamiento a la adoración. El llamamiento a la adoración de este domingo lo encontramos en el Salmo número 19, versículos 7 al 10. La palabra de Dios dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Padre, te damos muchas gracias por la bendición y el privilegio de poder rendir culto a tu bendito nombre. Te pedimos que nos permitas hacerlo en espíritu y en verdad, y que tú te agrades de ello, Señor. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan a decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Lectura bíblica. La lectura bíblica de este domingo se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 14,
La palabra de Dios dice así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. En el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia el día de hoy para agradecer todas tus bendiciones derramadas en nuestras vidas, al igual de ser enriquecidos con la predicación del mensaje de tu palabra. Solicitamos ilumines al expositor que has designado para escuchar lo que tú en este día nos revelarás. Aclara nuestra mente y todos nuestros sentidos estén alerta y receptivos a tu mensaje, para la edificación de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace 58 años, en Nueva Jersey, nació una mujer llamada Whitney Houston. Whitney Houston era una mujer que tenía estrella, como dicen, ¿verdad? Una mujer que tenía así ángel, era una mujer extraordinaria. Whitney Houston era excelente en lo que hacía. Era modelo, era cantante, era productora, en fin, era una mujer muy prolífica
y muy exitosa en todo lo que hacía. Y bueno, la voz de Whitney Houston, el talento que tenía Whitney Houston, la voz que tenía, una mujer con una voz inconfundible. Fue tan exitosa que se dice que esa mujer ganó más de 400 premios en las diferentes esferas del trabajo en su vida, ya sea como productora, como modelo, como cantante, como empresaria. Ganó más de 400 premios. De sus éxitos, vendió tan solo de uno de sus éxitos más de 50 millones de copias de sus discos cuando se usaban todavía los CDs. Así que pues era una mujer exitosa. Tenía algo que la caracterizaba a esta mujer, es que tenía un talento extraordinario. Y un día esa mujer se iba a presentar ahí en Beverly Hills y fue a un hotel para prepararse, ¿no?, para el espectáculo que iba a dar en la noche. Iba con sus maquillistas, con las personas que le iban a peinar, con las personas que le iban a vestir para que luciera espléndida esa noche. Entonces llegaron al cuarto de hotel y ella dijo que pues se quería ir a bañar. Se metió al baño y estaban todas las personas afuera esperando que saliera la estrella, pues para hacer todo lo pertinente, ¿verdad? Para vestirla, para maquillarla, para peinarla, para que luciera esplendorosa esa noche. Pero no salía del baño. Entonces ya se les hizo que era mucho tiempo. Empezaron a tocar la puerta y tocaron la puerta con insistencia. Y le dijeron: señora, si usted no abre, pues vamos a tener que forzar la puerta porque usted no contesta, no abre. Y como no contestaba, pues entonces forzaron la puerta, abrieron. ¿Y qué fue lo que se encontraron? En el año 2012, Whitney Houston estaba en su bañera flotando boca abajo. Estaba muerta. Era bien sabido que lamentablemente esa mujer pues era una persona que consumía diferentes psicotrópicos y diferentes tipos de drogas. Era una mujer que estaba sumida, esta mujer estaba totalmente hundida en en eso de las drogas, ¿no? Las pastillas, todo este tipo de cosas. Así que, según dijo el forense, que había ingerido cierta cantidad de pastillas, probablemente se quedó dormida y, sin darse cuenta, se murió ahogada en la bañera. Así que si podríamos poner un título al final de su vida, podríamos decir o podríamos calificar el final de su vida como un verdadero desperdicio. Todo este talento flotando en la bañera del hotel en el que se hospedaba. Ahora, este desperdicio de talento se podría calificar como una tragedia. Por supuesto que era una tragedia porque era una vida que se perdía. Pero también era una tragedia porque era un gran talento el que moría. Una mujer relativamente joven, ahorita tendría 58 años, una mujer relativamente joven que murió hace 9 años, con todo un potencial inmenso, con un talento impresionante. Sin embargo, pues terminó, como decía, pues muerta en su bañera. Así que esta fue una tragedia, no solamente por la pérdida humana, sino por la pérdida de talento que representaba esta mujer. Ahora bien, déjenme decirles, mis amados hermanos, que hay una tragedia muchísimo mayor, infinitamente mayor, una tragedia de dimensiones espirituales y eternas cuyas consecuencias son lamentables, que obran en detrimento del reino de Dios. Una tragedia mayor que la que sucedió con la muerte de Whitney Houston. Me refiero a la tragedia del desperdicio de talento que se da dentro de la iglesia todo el tiempo, aunque usted no lo crea. En la iglesia hay un talento terriblemente desperdiciado. ¿A qué me refiero exactamente? La Biblia podríamos decir que es un conglomerado de personas que, habiendo sido predestinadas eternamente por Dios,
han sido eficazmente llamadas en algún momento de la historia de su vida por la gracia de Dios con base en los méritos de Jesucristo para formar parte del cuerpo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido injertados, hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12. Hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo de tal forma que de alguna forma nosotros constituimos un edificio espiritual, el templo santo del Dios viviente, que está constituido, como dice la misma palabra, por piedras vivas. Así que el Señor vive en nosotros y vive también entre nosotros como iglesia. No debemos pedirle al Señor que se quede con nosotros, porque Él siempre está con nosotros y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Personas que constituimos la iglesia, piedras vivas, miembros del cuerpo de Cristo, de diferentes trasfondos educativos, diferentes trasfondos sociales, económicos, raciales, culturales. Personas que teníamos en común, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, como dice la palabra de Dios, lejos del pacto de Dios. Vivíamos en oscuridad, en la total ignorancia espiritual y moral, y vivíamos vidas que desagradaban a Dios y éramos por naturaleza enemigos de Dios. El pecado gobernaba nuestras vidas y vivíamos para el pecado. Eso teníamos en común antes de ser incorporados al cuerpo de Cristo. Pero ahora en Cristo, mediante la fe, habitamos en torno, imagina por favor esto, en torno al Padre Celestial. Nosotros tenemos acceso al trono mismo de la gracia y nos acercamos como hijos amados, como los hijos de familia se acercan al Padre y festejan que llegó el Padre y le abrazan de la pierna y le dicen: papito, te amo, vamos a cenar juntos, vamos a jugar. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos la bendición de convivir, de vivir, de estar, en la presencia de Dios, ¿no? En torno a nuestro amado Padre Celestial, en virtud, no de nuestras obras, no de nuestras capacidades, sino del Evangelio por el cual fuimos rescatados. Y fíjense muy bien, hermanos, cada uno de nosotros, y voy a repetir esto, cada uno de nosotros que estamos dentro de la iglesia, somos depositarios de las bendiciones de gracia que acompañaron nuestra salvación. Como dice la misma palabra, somos vasijas frágiles, pero dentro de esas vasijas frágiles hay un tesoro de inconmensurable valor, vasijas quebradizas, pero dentro de nosotros hay las riquezas gloriosas de la gracia de Dios, un tesoro dentro de nosotros, un tesoro radiante que el Señor nos ha encomendado para que lo administremos, para que hagamos uso, para que usufructuemos, administremos esas gloriosas riquezas que Dios puso en la vida de cada uno de nosotros. Si eres un niño, si eres un joven, un anciano, no importa la edad que tengas. Si tú eres una persona que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y está en una relación con Dios con base en la obra de Cristo, tienes ese tesoro inconmensurable dentro de ti. Y una de las bendiciones de gracia que Dios nos ha dado, una de esos tesoros que Dios ha depositado en nosotros por su gracia, son los dones espirituales, es decir, las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros los pongamos al servicio de su iglesia, que es su cuerpo, que es su templo, el lugar donde Él habita. Esos dones espirituales que Dios nos ha dado no nos lo ha dado para que nosotros lo enterremos en el subsuelo de nuestra comodidad, sino para que los explotemos, para que los administremos, para que los usufructuemos con el fin de bendecir a la misma iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Son dones para el servicio, no para el almacenamiento, no para que los enterremos.
en nuestras propias vidas. Nosotros modelamos de manera muy eficaz a Cristo cuando nosotros desarrollamos esos dones, porque Cristo vino a servir. Él mismo lo dijo: yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Yo no vine a ser servido, dijo el Señor. Yo vine a servir, yo vine a dar. Y Él tomó tan en serio el servicio que Él estuvo dispuesto a morir por servir a su iglesia. Él lo tomó totalmente en serio. Él no vino a que nosotros le diéramos a Él. ¿Qué teníamos que darle nosotros? Él vino para darnos a nosotros. Así que cuando la iglesia comparte, cuando la iglesia da, cuando la iglesia explota los dones espirituales, las bendiciones con las que ha sido bendecido cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, esto trae bendición, edificación, fortaleza a la vida de la iglesia. Así que en cada uno de nosotros hay una riqueza espiritual de inconmensurable valor. Una riqueza que debe ser usada para el servicio de la iglesia misma. Y déjenme decirles, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de poner al servicio de los demás esos dones que Dios nos ha dado. Pero, lamentablemente, en la inmensa mayoría de los cristianos, y déjenme decirles algo, eso lo puedo decir por experiencia propia porque tengo más de 30 años como cristiano. Y no todo el tiempo fui pastor. Yo fui miembro de iglesias durante mucho tiempo en diferentes ciudades por cuestión de cambios de ciudad. He estado en diferentes iglesias, conozco a muchas iglesias, a muchas. Y esto que les voy a decir es algo que yo he podido comprobar, eso es lo que yo he podido ver en las iglesias donde Dios me ha permitido estar. Y no solo eso, en conversaciones que tengo con otros hermanos y pastores y amigos en otras partes del país. Lamentablemente, en la inmensa mayoría de las iglesias hay cristianos con una mentalidad consumista. Muchos cristianos que llegan algo así como a un buffet. Tomo lo que quiero, lo que me conviene, lo que me llena, lo que me satisface, lo que creo que me hace bien, pero lo demás lo desecho. Y eso si me gusta el buffet. Si no me gusta el buffet, pues me voy a otro lugar donde pueda haber un mejor buffet, un buffet que sí me llene. O sea, algo así como lo que sucede con las ventas en línea, ¿no? O sea, compra, si no te satisface, devuelves el producto y te devolvemos el dinero. Ya nada más falta que algunos digan: oye, pues devuélveme los diezmos, ¿no? Porque ya me voy de aquí, porque este buffet no me gusta. Olvidamos, y estoy hablando de muchísimos cristianos, no quiero atreverme a decir la inmensa mayoría, tal vez sería un poco atrevido a decirlo, pero muchísimos, no solo muchos, muchísimos cristianos tienen una mentalidad totalmente consumista. Van a la iglesia a consumir, a que les den, no a dar. Olvidamos que estamos aquí no para que nos den. Obviamente en el camino recibimos también muchas bendiciones, pero estamos aquí para dar, estamos aquí para servir. Y les voy a poner un ejemplo. En nuestra iglesia, por ejemplo, sobre los hombros de cuántas personas creen que está depositado el ministerio de la iglesia. Se los voy a decir de otra manera. ¿Cuántas personas, vamos a hablar en esos términos, cuántas personas desempleadas hay en la iglesia? No desempleadas de trabajos laborales fuera de ella, dentro de ella, en su servicio dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas, perdónenme por usar este calificativo, pero cuántas personas están ociosas en el servicio dentro de la iglesia? Bueno, no quiero hablar de un porcentaje, aunque tengo una idea bastante clara de un porcentaje, pero les voy a decir una cosa: son muy pocos en relación con el universo de miembros y asistentes de la iglesia. Son muy pocos los que están llevando la carga sobre sus hombros del ministerio, la responsabilidad de sacar adelante el ministerio.
Y les pongo un ejemplo muy sencillo. En ocasiones, en el mismo muro de la iglesia, hermanos pidiendo ayuda, solicitando que otros hermanos apoyen determinado ministerio. ¿Y cuál es la respuesta? Pues el grillito, ¿no? Porque no hay quien responda. Cuando el cristiano no está dispuesto a darse a sí mismo en servicio a su iglesia, dejando de lado su comodidad, su flojera, su sentido de autosuficiencia, porque aunque usted no lo crea, para muchas personas que se dicen cristianas, que están dentro de la iglesia, como que parece poca cosa, pues dar de su tiempo al servicio de la iglesia. Tengo cosas más importantes que dar que pues estar ahí jugando a la iglesita, ¿no? O sea, hay otras personas que lo pueden hacer, a mí la verdad no me interesa eso. Cuando un cristiano tiene una mentalidad consumista y deja de darse a sí mismo con toda su pasión, reconociendo que su vida le pertenece a Cristo, no para comprar el favor del Señor, sino por el hecho de que ya pertenece al cuerpo de Cristo, que ha recibido bendiciones y han sido derramadas riquezas en el corazón de esa persona, y esa persona arde de pasión porque dice tantas cosas que Dios me ha dado, pues no es un pago, simplemente es la respuesta natural del cristiano. No puedo quedarme con los brazos cruzados, eso no se me da. Yo quiero servir, yo quiero dar mi vida en servicio por la iglesia. Entonces cuando la persona se da a sí mismo en pasión por la iglesia, el reino de Dios crece, la iglesia se fortalece. Pero cuando es lo contrario, la iglesia es la que pierde. Esos cristianos no tienen idea de la riqueza que tienen como resultado de la obra de gracia redentora que Dios les ha dado con base en el sacrificio de Cristo. Y esto, hermanos, es un desperdicio terrible. No sé si les ha pasado, a veces van caminando en la calle y ven ustedes que hay una fuga de agua, sobre todo aquí en este lugar donde hace falta tanto el agua, donde hay tanta escasez. Es un lugar semidesértico. Cuando uno ve una fuga de agua, uno dice, oye, pero qué desperdicio, ¿cómo es posible que habiendo tanta necesidad en tantos hogares donde tienen que estar utilizando el agua de garrafón para poder sacar adelante sus necesidades básicas del agua? Y aquí mira nada más desperdiciándose el agua. Esta es una metáfora de lo que sucede en la iglesia. Es un auténtico desperdicio y es una tragedia que un cristiano no asuma su responsabilidad, si realmente es cristiano, de servir en la iglesia de acuerdo a los dones que Dios le ha dado, porque son bendiciones espirituales que a Cristo le costaron la vida. Son gratis para nosotros, pero tuvieron un costo. Y han sido derramados en nuestras vidas para que los usemos por el bien de los demás. Así que es una tragedia y es un desperdicio la muerte de Whitney Houston. Pero no se compara con el desperdicio y la tremenda tragedia eterna, espiritualmente eterna, de cristianos que no están dispuestos a servir en el contexto de su iglesia. Eso es lo que nos falta, apropiarnos de, esta es mi iglesia y aquí me voy a morir, así como los del Cruz Azul, ¿no? Que 20 y tantos años, este es mi equipo y no me cambio, hasta que pues vieron logrado sus sueños y sus anhelos. Que así pudiera haber esa pasión, como unas personas tienen su pasión por un equipo de fútbol, que así pudiera haber la pasión por la iglesia de Cristo. Esta es mi iglesia y aquí nadie me va a mover. Yo voy a darme por completo y que el Señor bendiga mis esfuerzos, ¿no? Ahora, quiero animarles en esta tarde mostrándoles cuán espiritualmente eterna e inconmensurablemente grande es la riqueza de la que gozamos los cristianos como iglesia. Y que estemos conscientes plenamente de esa riqueza. Obviamente de eso nos habla la Biblia.
entre otros textos, en 1 de Corintios capítulo 12, versículos 1, segunda parte, al versículo 6. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1 y versículo 4, segunda parte, al versículo 6. Bueno, dice la palabra del Señor: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Fíjense, aquí el apóstol San Pablo, en su calidad apostólica, ¿verdad? Dice que es necesario que nosotros entendamos bien este tema, porque de este tema en cierta forma depende el crecimiento de la iglesia. Porque aunque Dios puede hacer crecer a su iglesia sin medios o en contra de los medios, sin embargo, de manera ordinaria, Él utiliza medios para que su iglesia crezca. Y los medios somos nosotros mismos, de manera ordinaria así lo hace. Así que en gran medida el crecimiento, fortaleza, edificación de la iglesia depende de que nosotros entendamos bien este asunto de los dones espirituales. Y se nos dice en estos versículos que hay diversidad de dones, es decir, habilidades para el servicio. Pero también nos dice que hay diversidad de ministerios, es decir, diversidad de diaconías. Esa sería la traducción, digamos, literal. Hay diversidad de diaconías, o maneras de servir a la iglesia o enfoques en el servicio de ministerio. Jesús se califica a sí mismo como un diácono y nosotros somos llamados en un sentido general a ser diáconos, aunque hay oficiales que son diáconos, pero todos los cristianos somos llamados a ser diáconos porque todos tenemos ministerio o deberíamos de estar desarrollando ministerios. Pero también se nos dice que hay diversidad de operaciones. Esta palabra operaciones es de donde viene nuestra palabra castellana energía, que significa estar activo, ser operante, diligente, esforzado, dedicado a una tarea. Pero es Dios, dice la Escritura, quien hace todas estas cosas. Así que, si ustedes son observadores, aquí sobresale la palabra diversidad. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Somos un cuerpo que se caracteriza por estar unidos. O sea, lo que caracteriza a un cuerpo es que en un cuerpo hay unidad. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay unidad. Pero todo cuerpo está compuesto de muchos miembros. O sea, no es una unidad, digamos, monolítica, ¿no? Sino es una unidad con una gran diversidad, donde hay diversos miembros que realizan diferentes operaciones dentro del mismo cuerpo. Diferentes, diversos, monofuncionales. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros hace o desarrolla una función particular, pero son complementarios porque uno complementa al otro y esto es lo que hace que el organismo, que el cuerpo funcione adecuadamente, hablando del cuerpo humano. Es decir, cada miembro del cuerpo está diseñado para cumplir con una función. Para eso fue colocado en el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que hace que el cuerpo, teniendo tantos miembros tan diferentes, con funciones tan distintas, funcione como lo que es un cuerpo? Pues lo que hace que el cuerpo funcione como lo que es un cuerpo es que cada uno de los miembros del cuerpo hace aquello para lo cual fue puesto dentro del mismo cuerpo. Y así, todos esos miembros juntos, orgánicamente funcionando de manera funcional, o sea, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de esos miembros, hace que el cuerpo tenga vida y tenga un propósito, que es precisamente, pues, la vida, ¿no? Así que los miembros, haciendo lo que les corresponde a cada quien, hacen que el cuerpo funcione de manera orgánicamente correcta.
Esta es la maravilla del cuerpo, una funcionalidad orgánica perfecta. Estaba leyendo un libro que habla sobre las funciones del cerebro. No recuerdo el término en este momento, ¿no?, de esa parte del cuerpo. Pero menciona este libro que esa parte particular del cerebro es una parte que está como arrugada, como corrugada así, y está como perfectamente envuelta, porque dice, esta parte si la desenvolvemos es muy grande, es grande realmente, no cabría en el cerebro, pero está diseñada y está puesta de tal manera en el cerebro que quepa perfectamente en el lugar donde está, milimétricamente en el lugar donde puede funcionar adecuadamente, de manera complementaria junto con otros miembros del cuerpo. Así que, hermanos, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, como las partes del cuerpo. Pero fue Dios quien nos puso dentro de este cuerpo, que es la iglesia local. Nosotros somos miembros de la iglesia universal. Pero la expresión local de la iglesia, o sea, la expresión local aquí en esta ciudad de la iglesia universal es precisamente esta iglesia, ¿verdad? Entre otras, la iglesia Emmanuel. Así que Dios nos puso en esta expresión local de la iglesia universal. Somos diferentes, pero complementarios, y cada uno hace lo que le corresponde, o por lo menos debería hacer lo que le corresponde. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también Cristo, es decir, la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Luego en los versículos 14 al 24, si ustedes observan, de diversas maneras nos habla precisamente de los miembros del cuerpo, y ahí se nos habla de diversos miembros, y esos son textos muy conocidos por nosotros, porque nos habla de pies, de manos, de oído, de ojo, de cabeza, de diferentes miembros del cuerpo, cada uno diferente al otro, con funciones diferentes, funciones únicas, y eso es lo que hace algo maravillosa la iglesia. Nosotros somos, cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un don o diversos dones, pero somos únicos e irrepetibles, porque cada uno de nosotros tenemos una forma de ser, un carácter, un trasfondo, conocimientos diversos, un trasfondo educativo diverso. Y eso hace que cada uno de nosotros seamos personas total y absolutamente diferentes los unos de los otros. No está bien que nosotros deseemos que los demás sean como nosotros o se acoplen a lo que nosotros deseamos. Todos somos diferentes. Pero esa diversidad es la que enriquece a la iglesia. Hay cosas que hay personas que hacen cosas increíbles que yo digo, ¿cómo es posible que esa persona haya podido tener la capacidad de hacer lo que hizo? Cada uno de nosotros somos diferentes. Hay una gran diversidad dentro de la iglesia, pero eso es necesario para el buen funcionamiento de la misma. Así que cuando un miembro de la iglesia se niega a desempeñar la función para la cual fue puesto dentro del cuerpo de Cristo, quien pierde es la iglesia misma, es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia se enriquece, es edificada, crece, se fortalece cuando cada uno hace la función para la cual fue llamado. Hermanos, si en alguno de los que están escuchando hay la idea de que el Señor llamó a algunos como clase VIP para no hacer nada, para estar viendo tranquilamente que los demás están remando, sudando, esforzándose para tratar de sacar adelante el ministerio. Y usted está con sus lentes negros, su camisa de flores, su camisa floreada, sus bermudas,
tranquilamente dentro del barco viendo el sol, así viendo el cielo y bañado por el sol. Pues ese es un gran desperdicio. No hay dentro de la iglesia una clase VIP donde las personas, o sea, VIP, donde las personas son eximidas de su responsabilidad. Si usted no está poniendo ese don al servicio de los demás, usted ignora, quiero pensar que ignora lo que dice la Biblia acerca de quién es usted, y si escuchó este mensaje por lo menos hasta aquí, ya no lo ignora. Pero usted puede ser que durante mucho tiempo no ha servido en la iglesia porque usted ignora para qué está aquí. O tal vez tenga usted la idea de que pues para eso está el pastor, para que el pastor lo haga. El pastor no está para sustituir la responsabilidad de todos los demás. El pastor dirige, anima, ora, ayuda, fortalece en el sentido anímico, liderea. Pero no está aquí para hacer el trabajo de los demás. Está para ayudar a que los demás hagan correctamente el trabajo para el cual Dios les ha puesto en el cuerpo de Cristo. Así que usted o ignora para qué ha sido llamado por el Señor, o ignora realmente quién es usted en Cristo. Pero si usted realmente es cristiano, usted debe saber que usted tiene una responsabilidad con su iglesia. Esta es su iglesia. Y como decía, usted tiene que abrazarla y decir, esta es mía. Es una iglesia antigua, sí. Es una iglesia con problemas, como todas. O sea, las iglesias del Nuevo Testamento, todas ellas nos manifiestan problemas humanos, todas ellas. Algunas iglesias conflictivas, otras iglesias en división, otras iglesias perseguidas, otras iglesias con ciertos problemas doctrinales. Pero con todos los problemas que pueda tener esta iglesia, usted es su iglesia. Debemos tener ese sentido de posesión. Primera de Corintios 12, 4, segunda parte al 6, no solamente pues nos habla de la riqueza, de la diversidad que hay en la iglesia, sino quiero que pongan atención a esto. En estos versículos se nos habla, ya lo leímos este texto, en estos versículos se nos habla de dones, ministerios y operaciones. Y cada uno de ellos, los dones, ministerios y operaciones, son atribuidos a cada uno de los miembros de la Trinidad. Si la iglesia goza de esos dones y hay esos ministerios y esas operaciones dentro de la iglesia, es porque es Dios quien lo ha diseñado y quien nos lo ha dado para que nosotros vivamos en ellos. Aquí se menciona al Padre, pues al Hijo y al Espíritu Santo. Los dones son dados por el Espíritu Santo, los ministerios por el Hijo de Dios y las operaciones por el Padre. Fíjense, qué maravilla. O sea, el Trino Dios está involucrado activamente en el quehacer de la vida de la iglesia. O sea, Dios es quien potencializa esos ministerios, esas operaciones, esos dones. Es Dios quien nos da la capacidad, es Dios quien nos da la fuerza. Es Dios quien nos habilita, quien está presente, activo, involucrado en la operación de estos dones, ministerios y operaciones dentro de la vida de la iglesia. Es decir, la iglesia cuando sirve al Señor, en el contexto de la misma iglesia, es el Señor mismo, la Santa Trinidad, quien fortalece y dirige este esfuerzo para su propia gloria. Dios está involucrado, presente, activo en el servicio de la iglesia. O sea, es la iglesia trabajando porque Dios está trabajando a través de la iglesia. Es Dios quien nos ha dado estas riquezas. Es quien nos fortalece, nos habilita, nos equipa, nos guía
para aquello para lo cual nos ha llamado. Y de hecho, en el versículo 6 dice, de 1 Corintios 12, que es Dios quien hace posible que esto suceda, porque es Dios quien lo hace posible en su gracia. Él nos da fuerza, intencionalidad, nobleza, generosidad, capacidad para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que hace falta para que el trabajo en la iglesia deje de estar en pocas manos y pase a ser parte de la vida normal de toda la iglesia? ¿Qué es lo que hace falta, hermanos? Dios nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos a cada uno de nosotros para hacer aquello para lo cual nos puso aquí en el cuerpo de Cristo. Bueno, puede considerar que tal vez hace falta que salga de su zona de confort. Probablemente usted está pensando mucho en usted mismo y no está pensando para nada en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de las personas. Que dejemos de ver la iglesia con una mentalidad consumista. Que nos metamos, que nos involucremos en el servicio a nuestra iglesia. Reitero, que haya en cada uno de nosotros un sentido de apropiamiento, pasión y adoración en el contexto del servicio a Cristo para su gloria. Les voy a decir algo, hermanos. Eso con base en la experiencia que yo tengo de muchos años de estar dentro de la iglesia y estar trabajando durante estos más de 30 años en la vida de la iglesia. ¿Se han dado cuenta ustedes, o tal vez han sido un poco observadores, quiénes son las personas más críticas de la iglesia? Las personas que siempre tienen un comentario negativo, constantemente, que se están fijando en lo que no se hace o en lo que se hace mal. Porque eso sí, si yo estuviera ahí, yo haría las cosas de manera diferente, pero es que no saben trabajar, no saben hacer las cosas. ¿Se han dado cuenta ustedes quiénes son las personas más críticas de la iglesia? Porque los críticos más acérrimos de la iglesia, lamentablemente suelen no estar afuera, suelen estar adentro de la iglesia. ¿Se han dado cuenta quiénes son los que amagan constantemente con irse de la iglesia? Porque no me gusta, porque no me llena, porque no me satisface, porque creo que en otro lugar voy a estar mejor. ¿Quiénes son? ¿Saben ustedes quiénes son? Esto lo he visto a lo largo de mi vida cristiana. Los más inconformes son los que no hacen nada. Están ociosos. Tienen poco almacenado y tienen mucha ociosidad, mucho potencial, pero todo lo enfocan al juicio, a la condena y a la crítica. Los que más critican a la iglesia son los que tienen mentalidad de buffet, los consumistas, aquellos que, pues, no sudan, que están tranquilos, que están conformes con que sean los otros los que hagan todo el trabajo. Los que están ocupados, están tan ocupados y tan enfocados en intentar sacar adelante el trabajo en la vida de la iglesia que no tienen tiempo de criticar. ¿Por qué este tema debe tratarse con la debida sobriedad, con la debida seriedad? ¿Y por qué también debe decirse con toda claridad? Hermanos, y este es el pensamiento unificado de todo el sermón, la iglesia tiene una riqueza sin igual. La iglesia tiene un potencial que la misma iglesia no alcanza a entender, el gran potencial que tiene. Dios se dio a sí mismo para salvarnos
y para derramar en su resurrección y ascensión todas las bendiciones a través del Espíritu Santo, todas las bendiciones propias de la redención. Él sí tomó en serio a la iglesia. Él sí la tomó en serio. Él no dijo, ¿cómo que yo, Dios, voy a ir a ensuciarme las manos por estos desagradecidos, malagradecidos, por estos que no valen nada? O sea, no vale la pena. Yo soy Dios, ¿yo qué voy a ensuciarme las manos? No solo se ensució las manos, fueron horadadas por nosotros. Él tomó en serio a la iglesia. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la iglesia no toma en serio a su Redentor. Ese es el problema. Ese Redentor, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, viven dentro de la iglesia. Y ellos se incluyen en el trabajo, como ya lo vimos, dentro de la iglesia. Ellos están involucrados en el servicio dentro de la iglesia, en el contexto de esta adoración enfocada en el servicio al Señor. Él mismo se encarga de que su cuerpo pueda ser funcional. Nosotros no necesitamos estar buscando talentos fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos todo lo que necesitamos para hacer operar el ministerio. Debemos entender eso. Pero mientras haya personas que no quieran, el cuerpo lo sufre. O sea, es como estar reumático, ¿no? Es difícil caminar, es como tener problemas lumbares y no poder pararse y caminar y hacer todo lo que uno necesita hacer. Cuando los miembros del cuerpo se atrofian, pues todo el cuerpo lo resiente, hay disfunción. Pero cuando el cuerpo está sano, funciona, se desarrolla, en fin, tiene actividad. Orgánicamente se desarrolla. Pero sucede que a veces es como cuando mamá está trapeando, el papá está lavando los trastes, por ahí un hermano está arreglando la sala y el otro hermano está tranquilamente en el sillón viendo la televisión, viendo su película favorita o jugando con estos juegos, ¿no? Con los que suelen jugar los muchachos. Es lamentable que Whitney Houston se haya quitado la vida teniendo el talento que tenía. Qué desperdicio, hermanos, qué desperdicio. Pero no se compara con el desperdicio de ser la morada de Dios, de tener todas las riquezas gloriosas, celestiales en nuestras vidas y desperdiciarlas como si no tuvieran valor. Que otro lo haga, que otro se comprometa. Yo tengo cosas más importantes que hacer. En 1 Corintios 12, 18 dice que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, cada uno de ustedes no están aquí nomás porque, pues, por casualidad. Dios no solamente pensó en su trabajo, en que usted se pudiera trasladar a esta ciudad por cuestión de trabajo. Él también sabiamente, de manera intencional, pensó en que usted debería estar aquí en esta iglesia. Porque usted tiene un talento que no tiene los que están a su lado, y los que están a su lado no tienen los que están a su lado. Cada uno somos únicos e irrepetibles. Dios nos ha dado grandes talentos, capacidades. Hermanos, este es un momento crucial para nuestra iglesia. Con este pensamiento quiero concluir. En esta situación estamos demostrando de qué estamos hechos, quién es realmente Dios para nosotros. Dios nos llama a cerrar filas. Si Dios permite, con el favor del Señor, estaremos regresando pronto. ¿En qué condiciones vamos a regresar? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Hermanos, es el momento en esta situación, en este contexto tan complicado, tan incómodo, es el momento de cerrar filas y decir, esa es mi iglesia y yo me voy a dar por mi iglesia y la voy a servir hasta, junto con mi familia, vamos a invertir nuestras energías, nuestros recursos en esa iglesia, porque es nuestra iglesia, la iglesia que el Señor ganó por su sangre. Y no me refiero al edificio, el edificio se está derruyendo. Me refiero a las personas, al ministerio que son las personas. De no tomar en serio el llamado de Dios para fortalecer su iglesia, hermanos, probablemente va a haber quienes celebren otros 140 años de la vida de esta iglesia, o 130 años, o los que sean. Y va a continuar igual. No vamos a estar dejando nada a las próximas generaciones. Y las próximas generaciones van a tener más desgano del que tenemos nosotros. ¡Qué desperdicio! ¿No les parece? Pero hermanos, siempre hay oportunidad para arrepentirse. Si usted ya está confortable y usted dice, no, pues que lo hagan otros, arrepiéntase. Está pecando contra Dios. Está desafiando la sabiduría de Dios. Dios no lo puso aquí para disfrutar la buena vida. Debe disfrutar la buena vida en el servicio del Señor, no en la comodidad, en su propia vida, para la gloria de Cristo. Cristo tomó en serio a la iglesia. Tomemos en serio a nuestro Redentor. Y a Él, y solamente a Él, sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque hay buenas noticias para tu iglesia, Señor. Siempre hay la oportunidad de arrepentirnos, de servir, y los que están sirviendo, de continuar sirviendo con humildad, no juzgando a lo que no lo están haciendo, y los que están haciendo, animándose, Señor, a involucrarse dentro de la vida de la iglesia, donde tú ya estás involucrado. Ayúdanos, Señor, fortalece a tu cuerpo, bendícenos, Padre, y no permitas que tu cuerpo se debilite, Señor. Que en medio de esta situación reconozcamos que tú eres el que nos fortalece, que tú eres nuestro Señor, y a ti, Señor, la gloria. Queremos glorificarte a ti, que sirvamos a nuestra iglesia sirviéndote a ti para tu propia gloria. Y nuestra vida sea una vida de adoración en servicio, modelando el servicio del diácono por excelencia, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Señor, te damos gracias por darnos estos momentos en los cuales hemos escuchado tu palabra. Así también, Señor, nos has permitido ofrendar de lo mucho que tú nos das. Recibe estas ofrendas y diezmos, límpialos de toda maldad.
para que sean utilizados en cada necesidad de tu iglesia, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.